Eso es. Muy bien, pues empezamos entonces aquí nuestra charlita de acoso y ciberacoso. Decimos que podemos participar, ¿vale? En la medida que cada uno quiera, bien con el chat, bien por la cámara o bien por el micro, como queráis. A mí sí que me gustaría, porque ya que somos poquitos, pues poder saber sobre todo edades de vuestros hijos, ¿no? O sea, tengo un hijo de tantos años, porque así yo también, pues si pongo algún ejemplo, pues me intento ajustar un poquito a las edades y para mí conocer un poquito con qué personas estoy hablando, con qué edades tienen los niños, pues me ayuda. Así que si me lo queréis ir diciendo, poniéndolo en el chat, pues yo lo agradezco, ¿vale? Yo soy trabajadora social y terapeuta de familia, como veis ahí en la presentación. Trabajo siempre con familias desde hacía un montón de años, la verdad, si lo pienso, es muchísimo, pero vamos, trabajo desde la terapia a nivel privado, ¿no? Terapia familiar, terapia de pareja, y luego también así en charlitas, en talleres, ¿no? En conferencias, etcétera, para padres y madres y en grupos, ¿vale? Yo siempre me presento también, que aparte de profesional, pues tengo la parte personal de la que aprendo muchísimo cada día con mis pequeños. Yo tengo 3 niños, niño y niña que son mellizos que tienen 8 años y una pequeñita que va a cumplir 4 en enero, ¿vale? Esas son las edades de mis hijos. Mira, por aquí me dicen, yo tengo 2 hijas de 9 y 6 años. Vale, perfecto. Sí, un poquito pues para ver en qué edades están. Ya sabéis, también el acoso no es lo mismo a unas edades o a otras. Desde cuándo se empieza a dar el acoso puede surgir, ¿no? También es importante conocer un poco las edades más habituales en las que se puede dar el acoso. Dicen, hola, yo tengo un niño de 11 años y una niña de 18 años, ¿no? Una más mayor ya, ahí ya, bueno, saliéndose ya de la infancia, digamos, ¿no? Vale, yo tengo 2 hijos de 11 y 13 años, ¿vale? Una hija de 5 años, perfecto. 2 niñas de 4 y 6 años, vale, tenemos ahí bastante diversidad, ¿no? Desde los 4, la más pequeñita, por lo que veo, ¿verdad? Sí, vale, hasta los 18. Perfecto, muchas gracias, por compartir esto. Muy bien. Pues venga, dicho todo esto, vamos a empezar, como decíamos antes, a definir, ¿no? Yo creo que al final el tener definiciones, ¿me pasa ya puesto? Ahora, el tener definiciones siempre ayuda, ¿no? También. Entonces, ¿qué es el acoso escolar? Primera pregunta, ¿no? Que vamos a ir empezando a ir resolviendo. Bueno, sabemos que el acoso escolar es una situación de violencia. Muy importante esta palabra, ¿vale? Estamos hablando de que es un término importante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de acoso escolar o yo escucho a veces así como comentarios, a veces podemos pensar que determinadas situaciones son acoso o las podemos catalogar de acoso cuando realmente no lo son, o determinadas situaciones violentas no las catalogamos como tales. Entonces, para mí sí que es importante que tengamos esto claro, que cuando hablamos de acoso estamos hablando de una situación violenta que puede ser física o psicológica o ambas, ¿no? Que se da entre iguales, ¿no? Entre niños, niñas, más o menos de las mismas edades, que está repetida en el tiempo y en la que hay una intención de hacer daño por parte del o la agresor, ¿vale? De la víctima, quien generalmente se siente en desequilibrio de poder. Entonces, fijaos, ¿no? Se dan como varios conceptos importantes, que es violencia, que está repetida en el tiempo, no es un hecho puntual en el que se da una agresión y ya está, porque es verdad que eso sería otro tipo de agresiones, que también es una agresión, pero no utilizaríamos el término de acoso, ¿vale? Y que además tenemos esa intención dañina por parte del agresor o agresora hacia la víctima, que normalmente se encuentra en ese desequilibrio de poder y por eso no puede o no sabe cómo salir de esa situación. Eso también es muy importante, porque cuando descubrimos a lo mejor que nuestro hijo o hija es la víctima, podemos meter la pata, ¿no? Con ciertas frases diciendo qué ha pasado, porque no has salido de aquí, porque no dijiste nada, ¿no? Como, entonces se puede sentir aún más culpable, como que además he sido responsable de mantener la situación. Cuando una persona está siendo acosada, realmente es que no ha podido salir de ahí, no ha podido no ha podido activar ningún mecanismo de defensa válido para poder salir de esa situación en la que había ese desequilibrio de poder, ¿vale? Vale. En Acción Familiar hacen guías y hay algunos trocitos como este que veis aquí que lo he cogido de la guía de Acción Familiar, que los podéis descargar porque es totalmente gratuita. Entonces yo sí que os diría que le echéis un vistazo a la página web, ¿vale? Acción Familiar creo que es dentro de programas, formaciones, algo así, y ahí vienen guías o materiales y aparecen guías, algo así. Lo ves trasteando y lo encontráis. Entonces, dentro de las diferentes guías que vais a ver que tienen ya bastantes publicadas y además la van renovando, también es importante, ¿no? Porque al final Acción Familiar lleva muchísimos años trabajando con familias, pues creo que es 40, o sea, un montón. Y, y entonces van renovando las guías porque también es importante. Una de las últimas es esta, la de acoso escolar, y de aquí cojo esas características del acoso. Dice, uno, varios compañeros de clase o instituto ejercen esa violencia
hacia otra persona que ha sido deliberadamente elegida. Claro, deliberadamente. No nos metemos con la persona al azar, nos metemos con la persona que podemos. Eso también es importante. Yo ejerzo violencia hacia la persona contra quien puedo ejercer violencia. Si yo empiezo a ejercer violencia contra una persona que en un momento determinado me puede, es capaz, puede en ese momento, por sus características, ponerme un límite, va a ser mucho más fácil que deje de elegir a esa persona. Entonces se elige deliberadamente a la persona a la que puedo tener esa agresión, ¿vale? El comportamiento violento es reiterado y persistente en el tiempo. No se trata de un conflicto aislado, sino de un maltrato repetido y sistemático. Por eso realmente cuando hablamos de acoso es muy importante que veamos y que seamos conscientes de la envergadura que tiene y de las consecuencias que va a tener a largo plazo para la víctima, ¿vale? El agresor ataca con intencionalidad, que hemos dicho antes, con esa intención dañina, ¿no? De hacer daño, intimidarla, tiranizarla, amenazarla, ¿no? Y someterla, ¿vale? Esa persona que ha sido elegida, ¿no? Que es la víctima, se siente indefensa, está en defensa y realmente no sabe, no puede cómo defenderse, ¿no? No sabe, no te pone de esos recursos, como decíamos antes, para afrontar en esta situación. Entonces se trata de una relación, por lo tanto, abusiva, ¿no? De poder y dominio. Es muy importante que esto lo entendamos, ¿vale? Porque es que si no, al final tendemos a, además, poner más responsabilidad a la víctima, que en sí no la tiene, como estamos diciendo. Más cosas. Cuando hablamos de acoso escolar, también tenemos que hablar de ciberacoso, porque en el mundo en el que estamos viviendo, que ahora la mayoría de las personas, ¿no? Utilizamos las tecnologías, ¿no? De una manera casi, bueno, casi no, cotidiana totalmente, entonces los chavales también empiezan a utilizarlos de una manera muy, muy cotidiana. Los niños empiezan a tener móviles más o menos desde los 11 años, ¿no? Es como la edad en la que la mayoría de los niños tienen móvil. Y tienen unas herramientas en las que también se relacionan a través de las redes sociales, los mensajes instantáneos, etc. ¿Vale? Cuando estamos hablando de ciberacoso, se define como una conducta agresiva e intencional que se repite de manera frecuente, mediante el uso por un individuo o grupo de dispositivos electrónicos. Claro, además aquí estamos hablando de que tiene estas características. Por un lado tenemos la inmediatez. En este momento instantáneo me puedo meter contigo, te puedo agredir, ¿no? En el momento que sea es inmediato, en este instante. Además tiene una gran difusión o puede tener una gran difusión dependiendo del dispositivo. Es decir, si es a través de un correo directo, pues no, o sea, se queda ahí, ¿no? Entre víctima, ¿no? Y agresor. Pero cuando es hablando, por ejemplo, en una red social, en un grupo de WhatsApp, en un foro, etcétera, pues tiene esa gran difusión. En un momento determinado llega a mucha gente a la vez. Y además también tiene la característica de la posible permanencia en el tiempo. Si yo subo un post en Instagram, en Facebook ya no, porque los chavales empiezan Facebook, pero vamos, en Instagram, en otras redes que vayan utilizando los chicos, chicas, pues es verdad que se puede quedar ahí, ¿no? Y permanece en el tiempo. Entonces, eso también es muy dañino, ¿no? A largo plazo, porque no es solamente una persona que se ha metido conmigo, sino también es como que todos los demás, todo el grupo, se ha enterado en qué posición me dejan como víctima, ¿no? No solamente tengo que defender de una persona, sino que me tengo que defender de los demás. Además, también un poco lo que sucede en las víctimas es que piensan que los demás piensan lo mismo que la agresora o la agresora. Porque ¿qué suele pasar con los que están ahí de testigos, digamos, ¿no? Los testigos, los que están observadores, también les llamamos a veces? ¿Qué suele pasar? Pues a veces pueden decir algo y otras muchas veces no dicen nada, no intervienen. Entonces, al no intervenir, la víctima lo va a interpretar desde él, están de acuerdo con el agresor, ¿no? Que no tienen por qué estar de acuerdo, pero al no intervenir, yo lo puedo interpretar desde ahí. Entonces, también ahí eso me deja mucho más aislada, ¿no? Como persona y como víctima de esto. Vale. Algunos datos que creo que también es importante tenerlos en cuenta. Dicen, 1 de cada 4 niños sufre acoso escolar, ¿no? En algún momento de su vida puede llegar, ¿no? A sufrir acoso escolar. No sé a vosotros, pero a mí esto me parece una cifra, ¿no? Escalofriante. Me parece realmente grave, ¿no? 1 de cada 4 niños sufre acoso escolar. Además, más de la mitad de las víctimas les provoca depresión. ¿Vale? Más de la mitad de las víctimas tienen depresión asociadas al acoso que sufrieron en algún momento determinado. Por lo tanto, es bastante también, ya vemos, una de las secuelas graves que se pueden instalar en la persona que es víctima. El 15% de los afectados han pensado incluso en el suicidio, ¿no? Sabemos que además en los últimos años, seguro que lo habéis escuchado, ha aumentado muchísimo la demanda en temas de salud mental
entre los adolescentes, muchísimo. Que por un lado hay una parte positiva y es que los adolescentes pueden llegar a pedir ayuda para acudir a un psicólogo, un terapeuta, un profesional de la salud mental, ¿vale? Psiquiatra, es la parte positiva. La parte negativa es que realmente estamos encontrando a muchos chavales, ¿no? Muchos adolescentes que realmente lo están pasando muy mal, ¿no? En esta etapa y que están teniendo trastornos graves. Entonces, sabemos también que están aumentando mucho las cifras de autolesiones y de suicidio, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí está relacionado que el 15% han pensado en el suicidio, que no quiere decir que lo llevaran a cabo, pero han pensado en ello, ¿no? Como una opción. Cuando las personas piensan en suicidio, en realidad lo que están pensando no es que no quieran seguir viviendo. Lo que están pensando es, quiero que termine el sufrimiento. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque si en algún momento determinado alguno de nuestros hijos, bueno, ojalá que no, nos dice una situación así, ¿no? De que he pensado en esto, realmente aquí la respuesta es, no, cariño, en realidad lo que has pensado, lo que necesitas es que acabe el sufrimiento. Y en esto vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Para que esto acabe. Y no te quepa duda, ¿no? De que vamos a buscar ayuda para que eso termine. Entonces, es muy impactante, ¿no? Poder tener una situación así, pero si nosotros tenemos claro que lo que hay detrás es aliviar ese sufrimiento, esa necesidad de aliviar el sufrimiento, desde ahí podemos empezar a conectar con nuestro hijo, ¿vale? Y ayudarle en eso. Entonces vamos a reflexionar entre todos. A ver, ¿qué provoca, qué creemos que provoca el acoso escolar? El perfil de la víctima, ya hemos dicho antes, ¿no? Que las víctimas tienen como un perfil en el sentido de que no tienen esos mecanismos a lo mejor para poder frenarlo, ¿vale? Que todos podemos ser víctimas de violencia en un momento determinado, ¿eh? No, no pensemos que no. Eh, es culpa del acosador, del profesorado, del ambiente que hay en la escuela, de la sociedad, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿De dónde viene el acoso escolar, ¿no? Si queréis ahí decir algo que lo que pensemos, un poco todos. Una mezcla de ambos factores, de muchos factores. El otro día que esta charla es como, la hemos hecho 2 veces, ¿no? En el otro día sí que nos decían, pues yo creo que realmente no es como una suma de factores, ¿no? Y yo estoy también de acuerdo, ¿no? Que al final es la suma de factores, ¿no? No es fácil decir nunca que algo ha venido como causa-efecto, sino que muchas situaciones en las que nos vemos inmersos, no sabemos muy bien a lo mejor dónde están las causas, porque no es una única causa, sino que la biología parte de muchas causas, ¿no? De múltiples factores. Entonces, en la medida en la que nos corresponde, también tenemos que hacer una revisión de nosotros como padres y madres, de qué manera podemos favorecer que si hay una situación en la que mi hijo se va a ver envuelto en el acoso escolar, de qué manera yo puedo ayudarle para que prevenirlo, ¿no? Para poder prevenirlo y salir de ahí, ¿no? Un poco desde ahí. Porque ahí es donde yo puedo aportar algo para que el perfil de la víctima, ¿vale? Mis hijos tengan herramientas para poder salir de una situación en la que podrían ser víctimas, ¿no? De acoso escolar. Eso voy. Porque situaciones en las que se puedan ver envueltas las van a tener, tanto de acoso escolar como de otras. Así que voy a intentar darles herramientas para ayudarles a esto. Vale. Venga, más cositas. Frases asesinas. A mí esto me gusta mucho reflexionarlo, ¿no? Porque muchas veces no somos muy conscientes de determinados comentarios que podemos hacer y que realmente sí que luego calan y sí que hacen bastante daño, pueden ser perjudiciales para nuestros pequeños, ¿vale? Pues pongo por aquí, por ejemplo, no debes dejar que te pisoteen. Ya le estoy culpabilizando a él o a ella, ¿no? Fijaos, no debes dejar que te pisoteen. Hombre, yo no quiero que me pisoteen, lo que pasa es que a lo mejor no he sabido, no he podido, no tengo una herramienta como para, ¿no? Pero yo no quiero que me hagan esto, ¿no? No es algo que yo deje de hacer, ¿vale? Yo también sufrí acoso en la escuela y no me afectó de ningún modo. Eso yo lo he escuchado muchísimo, no solo con acoso escolar, sino también con maltrato infantil, ¿no? Yo durante años estuve trabajando en un programa de prevención e intervención en violencia familiar en el que atendía familias en las que había o maltrato entre la pareja, ¿vale? O maltrato de los padres a los hijos o de los hijos a los padres, ¿vale? En alguna dirección, ¿no? En casos que había situaciones de violencia dentro de la familia. Y yo esto lo escuché mucho en cuanto a, claro, yo también he sufrido violencia y a mí no me ha afectado de ninguna manera. Esto no es verdad. O sea, la respuesta sería en plan de, a pesar de la violencia que he sufrido, yo puedo afrontar cosas en mi vida, o yo puedo hacer esto, o he podido hacer aquello, a pesar de la violencia. Pero no quiere decir que no me haya afectado de ningún modo.
Eso es completamente imposible. Claro que te ha afectado. A todas las personas nos afecta si nos tratan mal, ¿no? Y si nos maltratan de una manera reiterada, pues fijaos, claro que nos va a afectar, irremediablemente, ¿no? Otra cosa es que a pesar de la violencia podamos, ¿no?, haber tenido herramientas, ¿no?, hemos podido agarrar, digamos, para salir de situaciones tan traumáticas y tan difíciles como es la violencia reiterada en el tiempo, como puede ser una cosa. Así que si decimos esta frase, al final lo que estamos hablando es que, uno, no estoy empatizando con mi hijo o con mi hija, ¿no? No estoy empatizando con ese sufrimiento y ese dolor. Y dos, estoy minimizando lo que realmente le está pasando. Y eso sí que es grave, ¿no? Que minimicemos el dolor de la otra persona. Eso es muy grave. También lo que pasa aquí es que personas que han sido a lo mejor muy maltratadas tengan como yo tengo un margen, ¿no?, en cuanto a lo que he soportado de violencia, considero que otras personas que sufren violencia en menor grado lo minimizo. Considero que eso no es nada. ¿Me entendéis? Porque yo soporté muchísimo más y no me afectó. Se me afectó, ¿me entendéis? Entonces, claro, al final eso también hace que yo no pueda conectar con las personas y con el sufrimiento en este instante, porque yo he sufrido tanto que tengo como el umbral del dolor más alto, por decirlo de alguna manera. También está hablando de eso. Otra frase asesina. Eso no es acoso, eso no es un juego de niños, son bromas, no hay que enfadarse por un juego. Fijaos, ¿no? O sea, esta tiene tela marinera. Porque fijaos, estamos diciendo que es un juego de niños, o sea, que un niño se meta con otro de manera reiterada, sistematizada y violenta, ¿no? O sea, es un juego de niños. No sé, vamos, yo no quiero jugar a ese juego, ¿no? No me voy a prestar a ello, o sea, no puede ser. No puedo decirles a mis hijos, ¿no?, a otros niños, porque al final además les estoy diciendo que es válido. Es válido, le estoy diciendo. Y además no te puedes enfadar por un juego. O sea, fijaos la frase, ¿no? Entonces, el acoso no es un juego de niños, pues decíamos al principio que tenemos que distinguir entre un momento de agresión, una situación agresiva que pueden tener los niños en un momento determinado y un acoso escolar. Pero cada cosa la tenemos que dar, en cada situación la tenemos que dar la importancia que realmente tiene. Una situación puntual de agresión o de violencia, también tenemos que poner nombre y tenemos que poder evaluarla, frenarla, ¿no?, y explicar qué se puede hacer al respecto. Y luego, otra cosa es el acoso que se da de manera constante, como estamos diciendo, ¿vale? Que digan lo que quieran, otra frase asesina. Es decir, cuando a lo mejor nuestros hijos nos dicen, es que claro, me están diciendo esto, me están diciendo aquello, ¿no? Como que se meten conmigo. Y entonces decimos que digan lo que quieran. Ya, pero que digan lo que quieran, tengo que rascar un poquito más, ¿no? Porque a lo mejor en un momento puntual todos los niños le puedo decir una cosa más fea que otra a otro, pero no por ello lo voy a dar por válido, ¿no? Le voy a decir, bueno, pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos dicho estas cosas? Esto no se puede decir. Siempre, siempre, siempre hay que dar el mensaje de que la violencia no se puede mantener, no se puede utilizar. Yo le digo a mis hijos, tenemos palabras. Entonces, si quieres algo, si necesitas algo, si estás enfadado, lo dices con palabras. Pero claro, entre ellos, ¿no?, que a lo mejor se pueden pelear, los mayores que tienen 8 años, se pueden enfadar y se pueden pelear. En un momento determinado, a lo mejor uno coge y le empuja al otro, ¿no? Y yo le digo, no vale, ya es que me ha dicho, es que me ha hecho, vale, a lo mejor te ha dicho esto, aquello, ¿no? Dime qué te ha dicho, lo vamos a hablar. Pero no vale que tú le empujes o le hagas daño, seas violento, porque te hayan dicho o hecho tal cosa. La violencia nunca se puede dar. Eso es un mensaje que tiene que quedar muy claro. Entonces, si alguien me dice en el cole, me están diciendo tal cosa, primero vamos a analizar desde cuándo, quiénes que te dicen, ¿vale? Y entonces vamos a buscar ¿y qué hacemos al respecto? O sea, el que digan lo que quieran es dejarlo en el aire, es dejarle como en el olvido, no pasa nada, ya se pasará. No, sí pasa, es importante, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello. ¿Vale? Y vamos a hablar sobre ello y vamos a buscar quién nos puede ayudar. Luego veremos eso, de qué manera nos pueden ayudar desde el cole. Formas de acoso escolar. Verbal, insultos, mofas, humillaciones, mensajes amenazantes, burlas. Las consecuencias que va a tener este tipo de acoso, baja autoestima durante años y desconfianza. La autoestima para mí es algo súper importante trabajar con los niños desde el principio. Y lo explico brevemente. Yo cuando trabajo con familias, les explico, en terapia les explico que es como si tuviésemos un botecito, ¿vale? Pues si tuviésemos un botecito en el que tenemos que ir llenando constantemente. Es un botecito que tenemos que ir llenando en el que ellos van a ir recibiendo mensajes reales, eso es muy importante también, ¿no?, reales, ¿no?, para que ellos vayan llenando su botecito de autoestima.
todos necesitamos tener autoestima. La autoestima sabemos que es la manera, el valor que nos damos, ¿vale?, a nosotros mismos. Está muy relacionado con el autoconcepto. El autoconcepto va a ser de qué manera yo me describo, qué cualidades yo puedo definir que tengo, ¿vale? Que eso se lo vemos con los niños, que a veces les cuesta mucho definirse, decir qué cualidades poseen. ¿M? Entonces, por un lado es tener qué imagen tengo sobre mí mismo, ¿vale? Qué facetas funcionales tengo, de qué manera me relaciono, todo esto. Y por otro lado es el valor que yo le doy a esas cualidades que tengo. Eso sería autoestima. ¿Le doy un valor positivo a esas cualidades que tengo? ¿Sí? ¿De qué manera? Si yo tengo una autoestima bajita, podemos decir, ¿no? Que no es sana, que tengo mucha inseguridad, va a ser mucho más fácil que ante las adversidades yo no me maneje, yo no sepa cómo sostenerme, yo no sepa cómo pedir ayuda, yo no sepa qué hacer, ¿vale? Porque al final tengo la sensación de que yo no puedo. ¿Mm? Cuando yo tengo una autoestima más alta, más sana, al final yo sí que considero que tengo capacidades, ¿no? Que tengo herramientas, que puedo hacerlo, que tengo fortalezas. Y desde ahí es más fácil que pueda encontrar las herramientas en ese momento, ¿vale? Por eso, como familia, sí que necesitamos ir teniendo ese bautismo de autoestima constantemente. Y es verdad que es algo muy complejo, porque la autoestima no solo se trata de decir las cosas buenas a nuestros hijos, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Sino se trata también de que ellos sientan que nosotros vemos las capacidades reales que ellos tienen y que ellos sepan poder verlas y que ellos mismos las valoren, ¿vale? Que no tengan que encontrar todo el rato el refuerzo fuera, ¿vale? No que nos puedan valorar por ellos mismos. Pues digo que no es fácil trabajar autoestima con los niños. Pero es algo como muy cotidiano, muy en el día a día, muy en las pequeñas cosas, muy en las pequeñas interacciones. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la infancia se cuece a fuego lento. Y es verdad, porque es en el día a día, los mensajes que le voy dando, el cómo le trato, el cómo le valoro, el cómo, todo esto, cómo va conformando también el clima de casa, así va él interiorizando. ¿No? El cómo soy, si me quieren, si no me quieren, ¿no? Al final los niños se tienen que sentir queridos y queribles. Pero esta palabra me gusta mucho. Cuando digo queridos y queribles, quiero decir que mis progenitores están ahí para ayudarme, para sostenerme, ¿no? Para quererme, que siento querido, pero es que además me tengo que sentir que yo soy una persona digna de querer, digamos, ¿no? Digna de amor. Y eso también es algo que nosotros tenemos que ir fomentando un lado y otro. ¿Vale? Bueno, acoso indirecto. Cuando hay, por ejemplo, manipulación social, cuando influenciamos en los compañeros, ¿no? Generamos una imagen negativa de la víctima, cuando a lo mejor se empiezan a difundir rumores, ¿no? Todo eso. Las consecuencias más directas van a ser aislamiento y rechazo. Claro. Si yo además siento, como decíamos antes, que no solamente es una persona la que está metiéndose conmigo, ¿no? Haciéndome la vida imposible, dañándome, sino que además se unen los demás de una manera o de otra, al final yo qué hago, me echo para atrás, me aíslo, ¿vale? Y rechazo a los demás. No le rechazo porque quiera rechazar, le rechazo porque tengo miedo de que me hagan daño. Entonces muchas veces también las personas que han estado con un tema de acoso, ¿no? Víctimas de acoso escolar, les cuesta luego mucho más entablar relaciones, ¿no? Y volver a tener relaciones y poder confiar a la gente, porque no es que no quiera confiar, es que me estoy protegiendo, porque he sufrido tanto y me protejo. Y se pueden malentender, se puede pensar que este niño no tiene buenas herramientas para relacionarse, ¿no? Para socializar, no, si las tiene. Lo que pasa es que ahora mismo necesita protegerse y desde ahí se protege. Acoso físico, violencia física, empujones, patadas, golpes, ¿no? Y el ciberacoso, que hemos nombrado antes. Vale. Una tarea importantísima, prevenir. Queremos que esto no nos pase en nuestra casa, entonces vamos a intentar pensar qué podemos hacer desde casa para prevenir, ¿vale? Lo primero, ayudar a los niños a entender qué es el acoso. Eso es muy importante. Los niños tienen que entender los conceptos y tienen que entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si pasa en el cole, por ejemplo, o algo otro niño, o qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, explicarles qué es el acoso y cómo enfrentarlo de manera segura. Vamos a decirles a los niños que el acoso escolar es algo inaceptable, como decíamos, algo como antes como la violencia. Vamos a asegurarnos también de que los niños sepan cómo recibir ayuda. Vale. Cuando estoy en el cole, si pasa algo así, ¿a quién podemos solicitar ayuda? ¿De qué manera podemos solicitar ayuda? Ahora tenemos también en los centros escolares el coordinador de bienestar, ¿no?
que además esta figura está trabajando, entre otras muchas cosas, también el tema del acoso escolar. Entonces, normalmente se van pasando por las diferentes aulas, diferentes clases, y les va explicando qué es el acoso, cómo se puede dar, de qué manera, cómo identificarlo, cómo poder ayudar cuando lo estamos viendo, y los canales de comunicación, que eso es muy importante, ¿no? Aquí me tengo que dirigir si esto pasa. Yo también digo que cuando estés en un colegio, en vuestro centro educativo, los padres tenemos que ser conocedores del proyecto educativo de centro, que eso está público. O sea, normalmente en las páginas web de los colegios viene publicado y si no lo pedimos y nos lo dan, ¿vale? O sea, ya que el equipo directivo, ¿no? Hace ese trabajo de hacer su proyecto educativo de centro, pues que los padres también seamos conocedores de cómo funciona. Y dentro de ese proyecto educativo siempre también viene explicado qué se hace frente al acoso escolar, ¿no? De qué manera este cole actúa frente al acoso escolar. Entonces yo creo que también es algo interesante de que cada uno leamos el de nuestro propio centro, ¿vale? Mantener abiertas las líneas de comunicación, de hablar con los niños de forma regular, escucharles, conocer sus amigos, preguntarles sobre la escuela y comprender sus preocupaciones, ¿no? Eso es importantísimo, claro. Siempre, 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 siempre la comunicación con nuestros hijos va a ser clave para poder adelantarnos a muchas cosas y conocer cosas que de otra manera no conoceríamos. Si yo no favorezco, no hay tiempo, porque el tiempo es limitado, ya lo sabemos, todos tenemos el mismo, pero es muy limitado, ¿no? Si no favorezco, si no obligo casi, ¿no? A tener esos ratitos, me obligo a tener esos ratitos de poder hablar, es más fácil que se me pierda, ¿no? Se me diluya como momentos interesantes y mágicos. Yo aquí una de las cosas que siempre digo que funciona muy bien sería por las noches, ya cuando le estamos acostando, ¿no? Le estamos acompañando a acostar con los más pequeñitos, ¿no? A los más grandes a lo mejor ya no les acompañamos tanto, pero sí que a lo mejor, bueno, estamos cerca. Vale, pues en ese ratito a lo mejor simplemente decir, vamos a contarnos qué cosas nos han gustado del día. A mí esta actividad que es algo corto en el tiempo, mientras que nos estamos terminando de preparar para la cama, o ya estamos ese ratito de 10 minutos, en lugar de leer cuento o después de leer cuento, estamos ahí, de verdad que es algo que un día no te aporta demasiado, pero si te habitúas a hacerlo, los niños cada vez cascan más. Y de verdad que los niños hablan muchísimo. A mí me encantan los niños en terapia, porque si quieres saber algo, pregunta al niño. Eso es así. Es una norma básica. Te lo cuentan todo, es una cosa maravillosa. ¿No? Con casi todo, te cuentan muchas cosas. Cuando ya tienen un vínculo, tienen una confianza, entenderme, ¿no? Entonces, desde ahí ya hablan mucho. Entonces, sí, un día a lo mejor no saben qué contarte o te dicen alguna cosa así un poco más vaga, ¿no? Como más, bueno, que no es de ficha. Pero si tú te habitúas a hacerlo todos los días, a lo mejor no nos da la vida. Pero muchos días en semana, que se hace en muy corto espacio de tiempo, los niños empiezan a contar muchas cosas, ¿no? Y luego te lo piden ellos. Ay, vamos a decirnos lo que nos ha gustado del día. A mí me gusta decir esto, lo que nos ha gustado del día, porque es verdad que lo estamos hablando desde lo positivo y estamos de alguna manera enseñándoles a agradecer que tenemos en nuestro día, ¿no? A todas las cosas que tenemos positivas en nuestro día. Y aunque lo hayamos nombrado en positivo, muchas veces los te dicen, ¿y sabes lo que no me ha gustado? Y también te lo cuento. O sea, quiero decir, que no penséis que por no denombrarlo no lo van a contar, que sí que lo cuentan también, ¿vale? Y desde ahí se indaga, porque a lo mejor, aunque no digamos, dime lo que no te ha gustado o dime algo que te haya hecho daño, que no lo digamos de forma directa, a lo mejor te dicen, bueno, pues sí me ha gustado que sí que he estado jugando con niños en clase, ¿no? Ah, claro, y habitualmente con quién juegas. Y desde ahí empiezas a indagar, ¿no? ¿Y de qué manera y cuándo y tal? Hoy me ha gustado que no he estado sola en el patio. Ay, entonces, ¿qué pasa? ¿Que algunos días estás sola en el patio? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? Y tal. Entonces ya empiezas a indagar y empiezan a salir. También os digo, con los niños es como poquito a poquito, ¿no? Y que tampoco obliguemos a hablar, sino que sea de una manera como que fácil para ellos, ¿no? Que nos vean con la oreja muy grande, pero que tampoco les estemos ahí haciendo el tercer grado. Porque entonces ahí se van a sentir a lo mejor demasiado invadidos o cuestionados, ¿no? Y desde ahí se van a alejar. Bueno, vamos a alentar también a los niños a hacer lo que aman, las cosas que les gustan, ¿no? Actividades, intereses, pasatiempos que pueden estimular también la confianza, ayudar a los niños a hacer amigos y protegerlos de situaciones de acoso. Si yo estoy en una actividad que me gusta, ¿no? Una actividad extraescolar que me encanta, también es más fácil que yo tenga confianza en todo lo que estoy haciendo y en mí mismo porque me veo capaz de hacer esta actividad, ¿vale? Fijaos, ¿no? El vasito de autoestima, cómo se va llenando y en situaciones en las que ya noto que esto no me gusta, soy más capaz de detectarlo.
Fijaos, a mí me gusta mucho Pepa Horno, que yo siempre la recomiendo, si no habéis escuchado ninguna conferencia de ella, buscarla porque es maravillosa. Pepa Horno. Y esta mujer, una de las cosas que ha trabajado muchísimo con UNICEF, ¿vale? Una de las cosas que ha trabajado mucho también es el abuso sexual, ¿no? En los niños, ¿no? Cómo prevenir el abuso sexual. Entonces también ella explicaba que, claro, cuando los niños son muy pequeñitos, parece como muy difícil darles claves para que puedan detectar un abuso, porque realmente sabemos que esto es un tema muy complejo en el que también están siendo muy embaucados, ¿no? Suelen ser con más personas de confianza, entonces es muy difícil de que los niños también en una situación de abuso puedan romper, ¿no? Y decirlo, ¿vale? Pero son niños muy chiquititos, si tú les explicas, ¿no? Que a nivel emocional, cuando hay algo que te da mucho asco o que no te gusta, ¿qué sientes? Y lo llevas al cuerpo, ¿no? Explicaba ella. Y le dices, ¿y qué sientes en la tripa? Pues me da asco, ¿no? ¿Y cómo sientes el asco? Ay, pues es que me da así como una cosa, ¿no? Y ellos le ponen nombre, te lo explican, intentas que entiendan qué emoción, o sea, la emoción que le produce en el cuerpo. Entonces le decimos, si en alguna situación eso que tú se has sentido, me explicas, cuando sientes asco o cuando hay algo que te da miedo, lo sientes, me lo tienes que decir. Entonces yo no le estoy hablando nada de abuso sexual, no le estoy hablando, no estoy poniendo palabras, no, de ningún tipo, pero sí le estoy diciendo que si identificas que alguna situación de tu vida te remueve de tal manera que sientes eso que estamos hablando o de esta manera, dímelo, ¿no? Porque te tengo que ayudar, y tenemos que ver de qué ha pasado para que tú sientas esto. Entonces ya le estamos dando una herramienta muy buena, que es, voy a estar aquí, ¿no? Puedes hablarlo, puedes contarlo, te voy a escuchar, que te voy a ayudar, ¿vale? Pase lo que pase. Si tú sientes algo como es, me lo cuentas. Entonces, un poquito de eso también va así. Si ellos pueden identificarlo, es más fácil que lo puedan hablar. Si yo previamente he hablado que el acoso escolar existe y que es algo que no se tiene que dar, en el momento en que ellos detecten algo, más pequeñitos, es más fácil que lo puedan contar, ¿no? Abierto a ese canal de comunicación permanente que tenemos en casa. Vale. Y otro consejito dice, dé el tiempo de cómo tratar a los otros, ¿no? De cómo tratar con amabilidad y con respeto. Del ejemplo, ¿no? Del tiempo. De ejemplo de cómo tratar a los demás, ¿no? Con amabilidad y con respeto. Pero estamos diciendo que la violencia en ningún momento es justificable, ¿no? Está justificada. Lo que le estamos diciendo es que a pesar de que podamos decir a alguien algo que no nos ha gustado nada, se lo puedo decir siendo respetuoso. Y esto es muy importante que intentemos mantener el ejemplo, porque los niños, como bien sabemos, no solamente hacen, ¿no? lo que les decimos, sino que al final actúan lo que ven. Y eso es así. Eso es así. Así que también un poco desde ahí. El número que tenemos que tener también claro es el 018-018, ¿no? Que sabemos que es el teléfono contra el acoso escolar. A mí me gusta mucho que haya teléfonos de acceso a los niños, ¿no? Porque es que ANAR es una fundación que tiene esa ayuda de niños y adolescentes, ¿no? En situación de riesgo, y una de las cosas que tiene es la línea telefónica de ayuda. Y sabemos que el que sea una línea gratuita, ¿no? Que pueda llamar, que es anónima, ¿no? Que está disponible siempre, es algo que ha facilitado que muchos niños y niñas la utilicen y definan y expliquen situaciones. Y desde ahí se han detectado muchos los casos, tanto de acoso escolar como de otro tipo de casos, ¿vale? De situaciones. Así que los niños también sean conocedores de que aparte de la familia, aparte del cole, ¿no? Tenemos otras líneas en las que pedir ayuda. Bueno, son otras herramientas ahí, porque a lo mejor yo me siento más cómodo llamando a alguien que no conozco de nada y explicándolo y a ver qué me dicen. Y puede ser como una manera de romper y luego ya sí que hablar con familia, sí que hablar con el cole, etcétera. Así que yo siempre creo que en los coles lo suelen decir, ¿vale? Y yo creo que es algo que pueden ahí conocer los niños, ¿vale? Protagonistas del acoso escolar. Por un lado, sabemos que tenemos el agresor o los agresores, ¿no? Que van a ser los que ejercen la violencia contra las víctimas. Las víctimas, que estamos diciendo que son los que reciben esa agresión de manera reiterada y se sitúan en esa posición de defensión. Y luego entendemos que es muy importante no perderlos de vista a los que están al lado, ¿no? Los observadores, los testigos, como los queramos llamar, ¿vale? Quienes, por un lado, pueden actuar manifestando comportamientos diferentes, como por ejemplo, por un lado, algunas veces se pueden quedar como espectadores pasivos de la situación, no saber reaccionar o no poder reaccionar, ¿vale? Entonces, de alguna manera están favoreciendo, ¿no? Que se mantenga, o de una manera directa favorecen que se mantenga animando a la agresión.
que también a veces se da, que lo sabemos también. O también pueden defender a la víctima. Es decir, que los observadores pueden tener ahí como una situación clave, ¿no? Un momento y clave para ver si pueden romper también o a favorecer a romper esa situación, ¿vale? ¿Qué podemos hacer si mi hijo es el agresor? Porque, oye, no sé vosotros, pero yo siempre que pienso en el acoso escolar, oye, siempre me sale el pensar, ay, como mi hijo sea víctima de acoso escolar, no, a ver qué hago, de qué manera, cómo lo afronto, yo no quiero que sufra, pues claro, al final lo que no queremos es que nuestros hijos sufran. Entonces, pocas veces nos ponemos a la tesitura de que nuestro hijo o nuestra hija puede llegar a ser agresor, porque, oye, que los hay, ¿no? Entonces, si los hay, puede ser el mío. Y en ese caso, ¿qué hago? ¿No? O sea, es algo que a lo mejor no me lo he planteado nunca, que mi hijo puede ser el agresor de alguien. Entonces, pues los hay. Entonces, como los hay, puede ser de cualquiera. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Bueno, algunos consejos que damos es, por un lado, permitir que se exprese. Es decir, vamos a prestar atención a su discurso. ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, en lugar de directamente una frase asesina, como decíamos antes, de, pero tú estás tal, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo puede ser que hagas esto? No, sino, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. O sea, explícame qué ha pasado. Nos vamos a permitir que la persona, el niño en este caso, pueda expresarnos, pueda explicarnos qué le ha pasado a él, cómo lo está viviendo él, ¿vale? Vamos a intentar, lógicamente, también promover su empatía, trasladar ese punto de vista empático con la víctima, de cómo cree que se siente la persona a la que le está reiterando esa violencia, un poco desde ahí, ¿no? También para que empatice con la víctima. Buscar conjuntamente alternativas de resolución de conflictos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un conflicto? ¿Vale? ¿Y cómo podemos resolverlo? Diferentes alternativas, muy importante. O sea, yo creo que eso es algo que siempre todos los padres tenemos que hacer para prevenir cualquier tipo de situación. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, y creo que nos sale de una manera muy natural en general, a prevenir conflictos, ¿no? A cómo resolvemos conflictos, pero los conflictos vamos a tenerlos de una manera o de otra, así que herramientas de resolución de conflictos. Y vamos a transmitirle que esta es una situación intolerable, que no se puede volver a repetir, o sea, ponerle como un límite muy claro, ¿no? Porque al final esto es algo gravísimo, ¿no? Y hay que poner las palabras tal y como son, pero voy a tratar de conectar con su malestar. ¿Qué hay detrás para que mi hijo esté ejerciendo violencia? O sea, algo le pasa. O sea, los niños por naturaleza, por mucho que digamos, no son crueles. Me niego a esto. Muchas veces tenemos esta frase también asesina de, es que los niños son súper crueles. No, los niños son espontáneos. Los niños muchas veces no tienen filtro, ¿no? Y desde ahí pensamos que son crueles. Pero una cosa es no tener filtro y otra cosa, porque todavía no tienen madurez para tener filtro, no tienen ese cuidado, no tienen a lo mejor esa empatía, ¿no? Que estamos generando poco a poco. Y otra cosa es tener esa intención dañina. O sea, si mi hijo en un momento determinado tiene una intención dañina hacia otro niño, yo tengo que entender que mi hijo también está sufriendo muchísimo y tengo que intentar conectar con ese malestar que hay detrás que no estoy entendiendo, ¿verdad? Entonces, no nos quedamos solo en la conducta de nuestros hijos, en este ejemplo o en otros, sino también intentar comprender qué hay detrás. Una de las charlas que a mí me gusta mucho dar, la escuela de familia, es identificar las necesidades reales de nuestros hijos, ¿no? Os resumo así como la idea principal, que luego de ahí sacamos mucha chicha, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos anclados en el comportamiento y respondemos como padres hacia ese comportamiento que nos preocupa. Es desobediente, es desordenado, ¿no? Actúa de esta manera, lo que sea. Entonces yo reacciono ante eso, ¿no? Me contesta mal, reacciono ante esto, ante esa conducta que no me gusta, ese comportamiento que no quiero que se repita. Pero si nos quedamos solamente ahí, que no digo que haya que no hacerlo, claro que hay que poner límite, claro que hay que enseñarle, ¿no? Hay que decirle lo que se puede y lo que no se puede hacer, de qué manera, etcétera. Pero si solo nos quedamos en eso, nos estamos quedando muy cojos. Entonces tenemos que intentar como bucear, ¿no? Ir hacia mucho más atrás y pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi hijo, a mi hija? ¿Qué necesidad hay detrás para que tenga este comportamiento? Y a partir de ahí empezaré a entender qué le está pasando. Súper importante, ¿no? Conectar con ese malestar. Muchas veces nos hemos encontrado con chavales que son agresores porque previamente han sido víctimas. Muchos, un porcentaje muy alto, no tengo el dato, un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo he sufrido ya el acoso escolar, si por ejemplo hay un cambio de centro, hay un cambio de grupo, ¿no? O justo ya he pasado a la secundaria, en esos cambios es donde es más fácil que cambie de rol. Y en lugar de posicionarse y quedarse como víctima, cambia el rol y se posicione como agresor. Pero esto no es como que se ha quedado tan dañado que ahora es violento, sino que es una defensa. Es, antes de volver a ser la víctima, soy el agresor. Estoy en este lado. Es como ese mecanismo de defensa.
Entonces, claro, tenemos que darle herramientas para que también se vaya ahí, porque si no también, no está en una situación muy adecuada. Bueno, no sé si quieres compartir algo, decir alguna pregunta, lo que sea, que si no yo solo hablo y hablo. Aquí no he dicho nada, pero estaba mirando. Venga. Entonces, si yo entiendo los motivos que han empujado, ¿no? a mi hijo, a mi hija, al menor a realizar algo así, voy a empezar a comprender más, pero sobre todo esto no justifica lo que ha sucedido, ¿vale? No significa que justifique esto, pero yo lo quiero entender, ¿no? O sea, a mí hay una frase que me gusta mucho que es querer comprender, ¿no? O sea, yo quiero comprender qué hay detrás para poder ayudar, un poco de eso. Otra de las cosas importantes, detectar, ¿no? O sea, hemos dicho prevenir, de qué manera podemos prevenir y ahora de qué manera podemos detectar. ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo está sufriendo de alguna manera o está dentro del acoso escolar, ¿vale? Entonces, indicios de que un niño o niña puede estar sufriendo acoso escolar. Tiene miedo de ir o volver del colegio, hacer su camino habitual, ¿no? Cuando ella lo hacía solo o aunque le acompañemos, sin miedo de ir al colegio. No quiere ir en el autobús escolar. Pide que la acompañemos cuando antes no lo hacía. No tiene ganas de ir a clase. Falta sin un motivo claro, ¿no? Dice que está enfermo por las mañanas. Me duele aquí, me duele allá. Llega del colegio con enseres rotos o perdidos. Se vuelve retraído, callado, enfadado con más facilidad, cuando antes no lo era, ¿vale? Entonces, ahí podemos detectar y así poner en marcha una solución. A ver, lógicamente son indicadores, sabemos más, son indicadores que desde aquí ya tenemos que empezar a tener como una alerta de algo está pasando, ¿no? Si veo varios cambios en mi hijo, algo está pasando para que eso esté sucediendo. ¿Qué hay detrás, no? Y empezó a indagar un poquito más. Vale. Si se le ve estresado y ansioso, se ha perdido el apetito o vuelve muy hambriento del colegio, ¿no? Te puede ser indicador. Bien, porque ha perdido el apetito con todo el estrés y con todo el malestar, ¿no? Pues también hay gente que no puedo comer, se me cierra, como decimos habitualmente, ¿no? Se me cierra el estómago o vuelve más hambriento del colegio porque también la ansiedad me puede dar por comer más, ¿no? Puedo necesitar comer más o porque realmente me han quitado el bocadillo todos los días, ¿no? Y me lo tiran, lo que sea, y ni siquiera como bocadillo. Si tiene pesadillas por las noches, si le acusamos que llora por las noches, si pierde cosas de forma reiterada, antes a lo mejor no las perdía tanto, ¿no? Gorras, dulce, cuadernos, dice que lo pierde, que no lo ha encontrado, que se le ha caído en un charco, si tiene golpes o arañazos misteriosos, ¿no? Yo creo que aquí ya sí que hay una alerta grande, ¿no? Si de repente yo le doy un arañazo y le pregunto, ¿no? Porque siempre hay que preguntar, ¿qué es esto? ¿De qué manera? ¿Cómo te lo has hecho? ¿No? Y si no, si la respuesta que él me da no es muy convincente, es muy ambigua, duda mucho, ¿no? Ahí ya tenemos que seguir indagando. Si pide dinero o roba dinero, que puede ser también para dárselo al acosador. Si está, como decíamos, también con un carácter más difícil, irritable, irascible, más enfadado de lo que solía estar antes. Si le vemos que suele estar solo, sin amigos, si vemos que ha perdido amigos, ¿no? Durante el camino, si no quiere hablar de lo que le pasa. Entonces, también tenemos que tener cuidado con entender los cambios como algo propio de la edad, porque muchas veces algunos de estos cambios que hemos dicho, por ejemplo, el cambio de estar más irritable, no más estresado, de que a lo mejor ha cambiado de amigos o ha perdido amigos, de que a lo mejor no habla tanto como antes. Hay veces que son también cambios propios de la etapa evolutiva de la adolescencia, ¿no? De la preadolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una idea de cómo es la adolescencia y si considero que la adolescencia es turbulenta, problemática, difícil, empiezo a ver ese tipo de comportamientos en mis hijos y considero que es propio de la edad, ¿no? Porque considero que la adolescencia es así, pues puedo a lo mejor pasar por alto situaciones graves que estén pasando y yo no me doy cuenta, porque considero que es de la edad, ¿entendéis? Entonces también aquí siempre digo, no solamente miremos a nuestros niños, sino que también cambiemos un poco y nos vamos a mirar a nosotros mismos. Y, uno, ¿cómo he vivido ciertas etapas de mi vida, ¿no? La niñez, la adolescencia, ¿cómo identifico, o sea, cómo, no identifico, cómo valoro, ¿no? Que son esas etapas, qué idea tengo yo de esas etapas, ¿vale? Porque eso también me va a hacer pensar qué creencias tengo yo al respecto de las etapas. Porque eso también al final va a determinar que yo me alerte o no me alerte ante determinadas situaciones o determinados cambios que pueda estar teniendo mi vida. Ante cualquier duda, ¿no? Aunque cualquier cosa así que no surja como una pequeña duda, yo siempre digo, mejor también contrastar con el cole, porque en el cole está todos los días. Entonces, es verdad que los tutores, ¿no? Los profesores ven muchas cosas también.
Entonces, si yo estoy viendo alguna cosa que me chirría un poco, yo pido una tutoría, ¿no? Y lo comento. Oye, estoy viendo esto y esto y esto que creo que está relacionado con el colegio. ¿Cómo lo ves tú desde el colegio? ¿A ti te chirría algo? ¿No? A lo mejor no chirría nada del colegio, o no han visto nada, o sí, ahí ya vamos viendo. Pero si no han visto nada, y yo ya desde casa tengo esta un poquito alarma, ¿no? Y lo que paga del colegio, también lo van a mirar. También van a ser más pendientes, ¿no? Y también van a poner más en los con esto, a ver qué está pasando. Y desde ahí ya empezamos a intentar identificar para poder ayudarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ay, si mi hijo es la víctima. Lo primero, escuchar con calma y sin juicios, como decíamos antes. Cuidado porque los juicios no salen así, ¡buah! ¿No? O sea, que no salen así sin pensar, ¿no? O sea, no salen de una manera como súper automática. Entonces, pues digo siempre lo de escuchar con mucha calma. Porque claro, como además es algo que nos va a poner nerviosos, nos va a poner en alerta, nos va a poner, ¿no? Nos va a faltar el miedo. Y muchas veces desde el miedo actuamos de una manera que nuestro hijo puede hacer y se cae, ¿no? Después digo de intentar mantener la calma muchísimo, abrir mucho las orejas y estar ahí. Dar credibilidad al relato, también súper importante. Yo no sé lo que ha pasado, yo no he estado allí, ¿no? Pero si tú me cuentas que esto ha pasado, yo me lo creo. Porque además, a lo mejor no ha pasado tal y como mismo lo cuenta, pero yo sí me creo que lo haya vivido de esta forma. Entonces, si lo ha vivido de esta forma, tenemos que ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y yo voy a estar aquí dándote apoyo incondicional, apoyo siempre, o sea, me puedes pedir ayuda siempre que necesites, que vamos a buscar las maneras, los medios para, ¿no? Poder ayudarte y salir de esto, ¿vale? Y vamos a intentar evitar esos sentimientos de culpabilidad, ¿no? Y de soledad, ¿vale? Porque a veces lo que nos pasa es eso, que también eh, sin querer, con determinadas frases, podemos promover esos sentimientos de culpa, ¿no? O de mayor soledad. Por qué los niños muchas veces, ¿no? Tienen esos sentimientos de culpa? Porque consideran, ¿no? De alguna manera que si yo tengo la culpa, de alguna forma pienso que tengo cierto control de la situación, ¿vale? O sea, si yo tengo la culpa de que esto ha pasado, de alguna manera lo que yo considero es que tengo cierto control de la situación y que entonces puedo cambiar algo para que esto desaparezca. Fijaos, ¿no? Cómo funciona la culpa. Funciona desde ahí, ¿no? Desde también, de alguna forma, intentar tener una herramienta para poder cambiarlo. A lo mejor no sé cómo, pero considero que puedo cambiar. Entonces, bueno, desde ahí yo siempre, cuando trabajo diferentes situaciones, yo digo, la culpa a veces también paraliza, porque tener mucho sentimiento de culpa te puede paralizar, ¿vale? En cambio, si yo siento que yo tengo cierta responsabilidad en cómo me relaciono con ciertas personas, puedo ejercer algunos cambios para poder salir de la situación, excepto en situaciones de violencia y abuso. Porque aquí, como decíamos antes, estoy en una situación de indefensión, ¿no? De desequilibrio de poder, que yo no soy responsable de estar aquí. ¿Entendéis? Entonces, sí puedo ser responsable de poder pedir ayuda, ¿no? De buscar opciones, ¿vale? Pero no soy responsable nunca de esta violencia que se está ejerciendo ante mí. Eso es muy importante que lo aclaremos, porque si no, podemos volver a ponerle como ese foco de culpa, ¿no? De tú tenías que haber hecho, tú tenías que haber dicho, es que tú has favorecido. No, cuidado, mucho cuidado con esto. A ver, entonces dices, ay, ¿qué podemos hacer si mi hijo es testigo? ¿No? Si nuestro hijo es testigo, debe entender que tienes mamá. Ahí se ve metido un audio. No sé si quiere hablar alguien. O es un audio que se ha metido sin querer. Bueno, si alguien quiere hablar, nos lo dice. Si nuestro hijo es testigo, debe entender que quienes mantienen estas situaciones de violencia son también las personas responsables de ese mantenimiento del dolor de la víctima y por lo tanto deben actuar para evitar. Es decir, que cuando son testigos, son observadores, les tenemos que decir que tienen un poder muy importante, porque si ellos también son la voz de alarma, pueden favorecer que se deje de perpetuar esa violencia, ¿no? O por lo menos poner algunos frenos. Entonces es muy importante porque de alguna manera si yo no actúo, no digo nada, me callo, me alejo, no pido ayuda, soy responsable o corresponsable de mantener esa situación. Y claro, es importante que les hagamos ver que si estoy en una situación en la que sí que puedo hacer algo porque estoy fuera, ¿vale? Es más fácil que yo pueda pedir ayuda que la persona que está dentro. Y yo a veces a los niños cuando les explico eso, se lo explico como, imagínate que estás en la carretera
y entonces el coche de adelante se sale de la carretera, ¿no? Y tiene un accidente. Los que están dentro no pueden llamar, porque a lo mejor no se encuentran bien para llamar. Y yo he sido observadora del accidente. A mí ni me va ni me viene. Yo pasaba por allí por casualidad. Yo no he hecho nada al respecto. Yo no me he metido con nadie. Yo no he hecho nada para que esas personas se vayan de la carretera. Pero he sido observadora de un accidente. Aquí ahí tenemos súper claro que vemos si realmente nos paramos, vemos si realmente necesitan ayuda, llamo a la ambulancia, ¿no? Veo si hay alguien ya parado y están llamando, pues ya puedo seguir porque veo que has atendido. O sea, aquí ahí tenemos como mucho más identificado, interiorizado el pedir ayuda. Eso es un poco lo mismo. Yo estoy fuera de la situación, pero lo veo y desde fuera soy más capaz de pedir ayuda porque lo puedo ver, más que los que están dentro. ¿Entendéis? Pues están dentro, a lo mejor se han dado un golpe ahí que no pueden ni siquiera atender el teléfono. Entonces necesitan ayuda de los de fuera. Entonces desde ahí los niños no entienden muy bien. Y no lo entienden ni como que están traicionando al otro, porque a lo mejor es mi amigo, ¿no? Y me llevo bien con él, ¿no? Sino que desde afuera puedo ver que eso que está haciendo le está haciendo daño. Y yo puedo hacer algo al respecto. ¿Vale? Y puede ayudar. Desde ahí también, pues fomentamos la empatía, ¿no? Es decir, jolín, ¿cómo te sentirías tú? ¿No? ¿Cómo crees que se siente él? ¿Cómo te sentirías tú si estuvieses en su situación y nadie te ayudara? ¿No? Un poco desde ahí, ¿no? Que es un valor personal que le acompañará hasta la edad adulta. El ser empático, en ponernos en los zapatos de los demás, en entender cómo somos cada uno, ¿no? Porque a lo mejor yo no siento lo mismo que la otra persona, pero soy capaz de entender que él en esa situación lo vive así, ¿vale? Que la empatía no es que tengamos que sentir igual o que lo lógico es sentir esto. No, la empatía es que en esa situación mi amigo se siente de esta manera y yo entiendo que se siente de esa manera, aunque para mí es diferente, ¿sí? Un poco desde ahí. Vale. Entonces, también, si nuestros hijos son observadores y no han hecho nada, voy a intentar tratar de comprender su silencio y buscar alternativas. ¿Por qué los niños se callan? ¿No? O sea, ¿por qué se callan? ¿Qué puede haber detrás? Volvemos a lo de antes. No me quedo solo en la conducta de, no, cariño, si tú lo has visto, tienes que llamar, tienes que decir, tienes que avisar a la profe, tienes que pedir ayuda, sino también comprender qué ha pasado, porque tú no has dicho nada, que estabas allí, ¿no? ¿Qué has pensado tú? ¿Qué te pasaba a ti? ¿Qué sentías tú? ¿No? Porque a lo mejor sienten miedo. Ostras, mientras que se mete con él, no se mete conmigo, ¿sabes? Pero es verdad que también nos viene bien a veces tener una persona a la que alguien sea ahí como no el fútbol. Mientras que se metan con él o ella, yo me salvo. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Porque no somos capaces de poner límites a esta agresiva persona. Entonces, vamos a buscar alternativas. ¿De qué manera podemos poner límites? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Un poco desde ahí. Y siempre, si nuestro hijo nos ha contado algo que ha visto en el cole, nos vamos a coordinar con el centro educativo. Súper importante, ¿no? Porque a lo mejor no llega. O sea, si mi hijo me cuenta cosas en casa que a lo mejor en el cole no ha contado o no ha dicho y a mí sí me lo cuenta, pues no me quedo yo tampoco sin hacer nada. Al final, si no, yo sería también otra observadora pasiva de la situación. Entonces, si soy conocedora de una situación que mi hijo me ha relatado, desde ahí lo puedo comentar con la tutora. Oye, mira, mi hijo me ha contado esto, no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo habrá sido realmente? Ella me dice que ha visto esto, esto y esto, ¿no? No sé, entonces lo pongo en conocimiento, ¿no? Esa coordinación con el centro educativo también clave, ¿no? También vital. Un poco desde ahí. Vale. Y no minimizar, es que no sé por qué la última, ¿ves? Se me va rapidito. Vale, no minimizar. No minimizar lo que está pasando, no minimizar los sentimientos, ¿no? Vale. Dice, una frase que a mí me parece un poco dura. Dice, al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Es decir, la persona que está sufriendo ese acoso escolar no solamente va a sufrir, ¿no? Por todos los ataques, ¿no? Agresiones que ha podido tener de parte de la agresión de agresores, sino también va a sufrir ese silencio de las personas que se supone que son mis amigos, mis compañeros, y que no han podido hacer nada al respecto. ¿No? Que no puede hacer. Eso es súper femenino. O sea, el ver que hay otras personas que están ahí, que son conocedores y no hacen nada, me refuerza el que no soy digno de amor, no valgo para nada. Mi vasito de autoestima vuelve a bajar. Al final es un poco la lectura que yo tengo, ¿no? Entonces ahí, de ahí. Dice, ¿de qué manera pueden ayudar o pueden reaccionar los testigos, ¿no? Pues a veces los testigos, los observadores, pueden ayudar al acosador. Se meten también, ¿no? Contra el agredido, que puede estar un poco, como hemos dicho, desde el miedo, pues actúo
para evitar yo ser la víctima. Me posiciono en este rol en lugar del rol de víctima. Eso puede pasar. ¿De qué más maneras? A ver, dice, reforzar al acosador. A lo mejor no actúo directamente, pero sí que le refuerzo. No, es que tienes razón, es que fíjate fíjate, es que se lo merece, es que, no, le estoy reforzando. Aprobar en silencio los actos del acosador. A lo mejor no lo refuerzo, no me uno, pero en silencio hace que le esté aprobando lo que está haciendo, ¿no? O en otras ocasiones sí que son capaces de defender, sí que pueden salir y defender a la persona que está sufriendo el abuso, ¿vale? El acoso. Cuando estamos hablando de ciberacoso, que esto nos da como un poco, yo creo que de más miedo, porque a veces pensamos, ¿no?, que todo lo que está ahí en las redes, en las tecnologías, se nos puede pasar más desapercibido. Si ya, cuando están en el cole, no controlamos la situación, porque lógicamente no estamos con ellos, cuando están en el mundo virtual, ¿no?, a través de las redes sociales, quizá también pensemos que nos da más miedo porque controlamos aún menos, ¿no? Entonces, conductas propias del ciberacoso. ¿Cómo se da el ciberacoso? ¿No? Dice, pues a través de insultos electrónicos, ¿vale? Al final puede ser eso, un intercambio breve y acalorado entre dos o más personas que tienen lugar a través de alguna de las nuevas tecnologías de comunicación. Yo ya no digo nuevas tecnologías porque, vamos, van cambiando todo el rato, pero son tecnologías ya también no es nueva. Esos insultos suelen tener lugar en contextos públicos como salas de chat o foros de debate, ¿no? Entonces, esos insultos electrónicos que están de forma, digamos, pública, hacen muchísimo daño a la víctima. También cuando se puede dar como hostigamiento, que son palabras o conductas o actos reiterados o persistentes que, dirigidos a una persona específica, molestan, alarman o generan una alteración emocional en dicha persona. La mayoría de las veces, ese hostigamiento tiene lugar a través de vías de comunicación personales, como el correo electrónico, el chat y foros de debate. La denigración, que sería otro tipo, cuando se maneja la información de manera despectiva y falsa respecto a otra persona, ¿vale? Bien, porque a lo mejor colgamos, como decíamos antes, un post, ¿no? O una información a través de una web, ¿vale? O difundimos una información, ¿no? A través de emails o mensajes instantáneos, ¿vale? La suplantación, cuando el acosador, ¿no?, se hace pasar por la víctima, entonces ahí, pues es verdad que claro, se hace pasar por la víctima y lo que hace es que eh, desde el que soy la víctima empiezo a lo mejor o a decir algunas cosas de otras personas, ¿no? O a colocar mensajes de otras personas, ¿no? O sobre mí mismo me pongo un ridículo porque claro, no soy yo, es la persona que se está haciendo pasar por mí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto es muy dañino, porque también luego como que salir de eso, ¿no? Y poder decir, no he sido yo, he sido la otra persona, también es difícil de demostrar. También cuando hay exclusión, ¿vale? La exclusión online puede tener lugar en cualquier entorno protegido por una clave de acceso, o bien por la eliminación de la víctima de las listas de contactos, ¿no? El ostracismo, otro término, podría compararse con un tipo de aislamiento en el mundo virtual, pero que tiene que ser más subjetivo que objetivo. Por ejemplo, cuando alguien no responde un email tan rápidamente como espera el emisor, o cuando no se responden las preguntas que una persona está lanzando dentro de un foro de debate o sale del chat. A lo mejor tenemos un grupo de WhatsApp de la clase, que es muy habitual tenerlo porque ya son más mayorcitos, ¿no? Y a lo mejor pues a uno de ellos no le van contestando, ¿no? O quien le contesta, pues otro dice, no le contestes, ¿no? Y entonces a lo mejor empiezan a hacer un aislamiento y claro, le van excluyendo poco a poco, ¿no? Fijaos, ¿no? Qué doloroso tiene que ser también leer todo eso y que tú preguntes y que nadie te responda, ¿no? Y cuando hay una ciberpersecución que le llaman, ¿no? Que se refiere al uso de comunicaciones electrónicas para perseguir a otra persona con sigilo a través de intercambios reiterados con el propósito de molestar y amenazar, ¿no? Constantemente. Entonces, son situaciones que podemos también ver que pueden estar pasando si vemos que se pueden dar esas señales de alarma, ¿vale? También para tenerlas en cuenta. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo se asusta al recibir una llamada o un mensaje en el móvil, se pone nervioso al encender el ordenador o el móvil o se sobresalta de forma exagerada cuando se entra en la habitación sin avisar. Cuando ya vemos que nuestro hijo tiene estados de alerta, no de alerta, de tristeza, me sale alerta ya, estados de tristeza sin causa aparente, cuando está nervioso, cuando tiene ansiedad, cuando hay dolores de cabeza, cuando hay insomnio, ¿no? De una forma reiterada, entenderme. Cuando se reciben llamadas o mensajes de texto al móvil que le ponen nervioso o le asustan, como decíamos antes con las llamadas. Cuando se cambia bruscamente de humor, cuando mira al móvil, cuando de repente ve el correo electrónico y cambia de humor, ¿no? O las diferentes redes sociales. Cuando oculta o esconde lo que está haciendo en el ordenador,
que este comportamiento no es solo propio de la víctima, sino también del agresor, ¿no? Porque también se quiere ocultar de lo que está haciendo. Cuando se enfada o se enfada a trastornarse, si se le coge el móvil o se accede a su ordenador, lo mismo, que el agresor, ¿no? También tiene una reacción violenta ante esa situación. Porque claro, los agresores también mantienen una imagen de sí mismos dentro de casa y una imagen fuera de casa, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que yo considero que mi hijo, cómo se comporta de mi hijo fuera de casa, no es lo que yo estoy viendo en casa, es muy diferente y por eso a veces nos cuesta también entender que nuestro hijo pueda ser acosador. Claro, porque no sabemos muy bien cómo se está relacionando con los demás, a lo mejor no, si ya no lo vemos tanto, ¿no? Bueno, más señales de alarma, si tienen miedo a conectarse a internet, si se dejan olvidado el móvil a menudo, que eso sí que es una señal de alarma total en los adolescentes, ¿eh? O sea, se dejan olvidado el móvil a menudo, cuando tienen todos los móviles siempre en la mano, eso sí que nos tiene que llamar mucho la atención. No va a haber de todo, ¿no? Pero es verdad que una sola, una aislada, no, pero que si vemos cosas, tenemos que empezar a indagar. Si hay peticiones de dinero sin motivo justificado, ¿no? Puede ser que que la víctima, o sea, siendo víctima, le estén chantajeando, ¿vale? Si renuncia a jugar o a estar con los amigos de siempre. Si tiene miedo a salir de casa, si hay retraimiento social cuanto antes no había. Si hay esos dolores de cabeza o de estómago, ¿vale? Y sin que tengamos esa causa justificada. Si tiene esos miedos irracionales o cambios de carácter que estamos nombrando. Esa tristeza sin causa aparente, momentos de rabia, ¿no? También, trastornos de sueño o trastornos de alimentación. Cuando empezamos a ver cambios en nuestro hijo, son señales de alarma de que algo está pasando. Puede estar relacionado con ciberacoso, puede estar relacionado con acoso o puede estar relacionado con otras cosas. Pero lo primero es que señales de alarma, tenerlas como muy claras para empezar a rastrear y a preguntar qué hay detrás de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la guía que decía antes de acción familiar, también nos da como unas pautas para las televíctimas. Por ejemplo, mantener la información sensible en privado. Eso es muy importante también explicar a los chavales que cuidado con dar demasiada información, porque muchas veces pues, son muy abiertos, ¿no? Y son muy poco cuidadosos con la información que pueden dar. Y no nos vamos dando cuenta, pero vamos dejando como un mogollón de huella de todo lo que hablamos, decimos, nombramos de una manera o de otra. Entonces también muy importante es enseñarles a qué tipo de fotos subimos, qué hay detrás, ¿no? Qué información estamos dando, ¿no? Todo esto. Si tenemos cuentas de redes sociales, revisar con ellos la privacidad, ¿no? Toda esta parte que nos toca también hacer como padres, que es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que como todo va cambiando, porque a lo mejor controlamos el Facebook, pero luego cambia y lo que se lleva ahora es el Instagram. Y además también se lleva no sé qué. O sea, nos requiere a los padres estar al día de las aplicaciones que en este momento los chavales utilizan para entender eh, pues cómo se puede ser más privado, de qué manera, todo esto. Y eso claro que toca a los padres, no puede recaer en los chavales, ¿no? En los hijos. Eso nos toca a nosotros. Y si tenemos poca mano, ¿no? Con la tecnología, pues a lo mejor nos cuesta más. Pero, o bien, o lo hacemos nosotros, que eso es muy fácil. Tú te metes en YouTube y pones tutorial sobre privacidad de Instagram y te aparecen un montón de vídeos. Así que es muy fácil, al final lo como que también ponernos al día. O bien lo podemos delegar a una persona muy de confianza. Imagínate, mi hermano es informático y entonces yo me apoyo en él para que me ayude a cómo enseñarle a mi hijo, ¿no? A que coloque la privacidad correspondiente dentro de cada aplicación, por ejemplo, ¿no? O a revisarlo, porque también es importante revisarlo, ¿no? A lo mejor lo hacemos el primer día y confiamos en que esto ya no cambia, pero nuestro hijo luego indaga y cambia cosas. Y también tener una revisión es importante, ¿vale? No responder a la provocación. Es muy importante también que a la víctima le expliquemos que para romper esa dinámica del acoso, si no respondo a la provocación dentro de lo que de acoso estamos hablando, ¿vale? Es fácil que podamos como cortar un poquito la mecha, ¿vale? Que los agresores simplemente tratan de llamar la atención para ganar estatus. Si ignorar al acosado no funciona, puedes probar a comunicar la situación al agresor y decirle que pare. Pero para ello es necesario que te sientas preparado para transmitir un mensaje de forma respetuosa y firme, no de manera enojada o agresiva, ¿no? Son como mensajes que le podemos dar a nuestros hijos de si en una situación determinada alguien te agrede en la red, ¿qué puedes hacer? Cuando ya estamos hablando de un ciberacoso que es de forma reiterada, ahí ya hay que bloquear a la víctima, ¿no? Hay que denunciarlo, ¿no? Porque todo esto, que sepamos que es un delito y que se debe denunciar. O sea, no es que se pueda, es que se debe denunciar. Muy importante esto, ¿no? Hablar sobre ello, ¿no? Lógicamente hay que buscar a alguien que confíes, ¿no? Y
hablar sobre lo que está pasando, solicitar ayuda, hacer nuevos amigos, que dicen aquí que los acosadores no suelen dirigir sus ataques hacia los que perciben que están bien apoyados socialmente. Si tienes amigos que te muestran su apoyo, es probable que la intimidación cese. Probable. ¿A que sí? A que sí. Y bloquear, como decíamos antes, al acosador y denunciar, ¿no? Todos los contenidos abusivos tienen que denunciar. Bien dentro de la aplicación, cuando uno lo de denunciar, porque dentro de las aplicaciones se puede notificar como el mal uso de una persona, ¿no? En muchas aplicaciones. Entonces eso se va notificando. Y eso es importante porque también así, de esa manera, las personas responsables de las cuentas les pueden bloquear las cuentas de alguna forma, ¿vale? Entonces eso lo podemos hacer. Y aparte, si tenemos realmente, que estamos hablando de esa violencia repetida en el tiempo, y tenemos que denunciar. O sea, denunciar, cuando hablo de denunciar, ahí hablamos con la policía, ¿vale? ¿Qué motivos hay detrás para que un niño no explique lo que le esté preocupando? ¿No? Ya no solamente hablamos del tema de acoso y ciberacoso, sino otros temas que pueden estar preocupando y que a lo mejor no lo pueden decir, ¿no? A nosotros como padres y madres. Pues por un lado puede ser ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Si yo pienso que esto que ha pasado, de alguna manera, yo lo he favorecido, también esto puede hacer, como decíamos antes, que la culpa me paraliza, de alguna forma, ¿vale? Si me paraliza la culpa, entonces, ¿cómo lo voy a decir? De alguna manera, entre comillas, puedo pensar que me lo he ganado, ¿me entendéis? Entonces, ese sentimiento de culpa puede que haga que yo no diga nada. ¿Mm? Por eso es muy importante que ese canal de comunicación con sus hijos esté siempre abierto y la frase de pase lo que pase, hagas lo que hagas, yo estoy aquí, ¿vale? Porque a veces metemos la pata, pero es mejor pedir ayuda para no seguir metiéndola, ¿no? Para que te ayuden a sacarla, ¿vale? Así que aunque tú metas la pata, yo estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Que a lo mejor luego me enfado contigo o te digo dos cosas, pero no dudas que te voy a ayudar. Entonces, si cala mucho este mensaje, es muy importante de cara a pues, según van creciendo. Porque si van creciendo, se van a ir encontrando con más situaciones fuera de casa que tienen que saber gestionar, que tienen que, ¿no?, saber afrontar. Entonces, cuando no sepa o no puedo afrontarla, puedo tirar de mis padres, puedo preguntar. No sé cómo hacéis vosotros. Cuando erais, cuando éramos adolescentes y a lo mejor metíamos la pata en algún momento determinado. ¿Eres de los que llamaban a vuestros padres para que os ayudaran? No, sí, ¿por qué? ¿No? También cada uno hay que analice cómo era la relación entonces que teníamos con nuestros padres como para poder pedirles ayuda o no, ¿no? Eso también es importante. Lo dejo ahí para que lo pensemos. Miedo, otro de los motivos puede ser miedo a la respuesta de los padres. Miedo a la respuesta de los padres o a defraudar a los padres, ¿vale? Si yo tengo miedo de que me van a hacer la bronca, me van a castigar, me van a decir, me van a tal, o les voy a defraudarlos, o va a ser súper grave en casa, mejor no digo nada. Yo me busco la vida y se lo pregunto a otra persona, ¿no? O tiro de un amigo. Cuidado. Si también, pues proteger a los padres. Si yo creo que al contarlo hago daño a mis padres, a lo mejor prefiero callarme. Si yo siento que mis padres emocionalmente no son tan fuertes para sostener esto, me callo y no digo nada. Entonces, eso también es muy importante. ¿Qué imagen les damos a nuestros hijos en cuanto al cómo sostenemos diferentes situaciones difíciles por las que vamos pasando por la vida? Si ellos ven que al final yo soy una persona fuerte, ¿no? Puedo llorar, que lo puedo pasar mal, que lo puedo, por supuesto, pero que después puedo sostener la situación. No soy una persona que mm, no puedo con las situaciones, es decir, ¿no? O sea, todo se me hace un mundo, ¿me entendéis? No me ven que pueda sostener. Si no me ven de esa manera, si me ven de esa manera, no me van a contar cosas, porque me ven flojita, débil, ¿no? Delicada. Si ven que realmente puedo afrontar situaciones y puedo sostener, me lo van a contar. Entonces es muy importante también el que me revise cómo yo reacciono ante determinadas situaciones de cara a mis hijos, ¿vale? Y también otros motivos es porque si no lo cuento, no existe, no existe. Si yo no cuento eso que me está pasando, de alguna manera, ¿no? Intento hacer como que no exista, como que a ver si se pasa, a ver si no es real, a ver si, ¿no? A ver si se elimina una vez. Pero cuidado, porque si no no me enfrento a las situaciones, no se van a ir por sí mismas, ¿no? Tengo que hacer algo al respecto. Eso es muy importante que siempre se lo diga, así que vamos a tener nuestros hijos. Por eso aquí yo siempre os digo, vamos a revisar la relación que tenemos con nuestros hijos para ver si favorecemos que nuestros hijos cuenten con nosotros
Si favorecemos, ¿no?, que podemos sostener situaciones difíciles, como son las relaciones parentales, si les damos miedo, si no, ¿vale? Porque eso va a favorecer mucho que ellos me cuenten o no me cuenten. Entonces, vamos a intentar crear siempre ese clima de confianza. Tener un momento de intimidad con él o ella, ¿no? Nos va a facilitar mucho la tarea de llegar hasta su interior. Para ello debemos buscar un momento y espacios a solas, realizar alguna actividad en la que se sienta relajado, arropado, protegido. En definitiva, que se sienta seguro. Pensemos que debemos favorecer que se deje caer y solo lo hará si siente seguridad en el que será recogido. Si yo quiero que mis hijos me cuenten algo tan delicado como un acoso escolar, en el que muchas veces sienten emociones culpables de la situación, yo necesito que ellos sientan que les voy a recoger, porque se van a caer. O sea, porque te van a desmoronar. Porque es como te voy a contar esto que me hace tanto daño que necesito saber que tú estás ahí para protegerme, cuidarme y sentirme seguro. Entonces, por eso tenemos siempre que crear ese clima de confianza. En realidad, lo que estamos diciendo es que la base de la relación tiene que ser muy segura, muy sólida, ¿no? Como decíamos antes, pase lo que pase, estoy aquí. Y eso se tiene que percibir en el ambiente de casa, ¿no? Que hay mucha seguridad en el día a día. De rechazar cualquier tipo de violencia familiar dentro de casa también es una de las claves que previenen con éxito la acoso escolar. Si yo dentro de casa constantemente estoy diciendo la violencia no es una solución, o sea, la violencia no se puede justificar. Me da igual lo que te haya hecho tu hermano en este momento, que no justifica que tú le hayas pegado. Ahora, vamos a hablar de qué ha pasado, por supuesto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ta, 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 pero lo que haya pasado no justifica que tú le pegues. Hablamos de lo que ha pasado, solucionamos esto, pero tenemos que buscar otros canales, otras formas de que tú afrontes esa situación. ¿Entendéis? Nunca podemos justificar la violencia, ¿no? En ese sentido. Pero si dentro de casa favorecemos que no haya ningún tipo de violencia, ni verbal, ¿no? Ni física, ni psicológica, ni ningún tipo, entonces es más fácil que también fuera vuelvan a replicar esto. Y que cuando haya un momento de violencia entre iguales, entre sus compañeros, digan, mamá, ¿sabes lo que le ha dicho no sé quién a no sé quién? Porque les chirría, porque lo ven como algo, ¿qué? ¿Cómo? No se puede dar, porque le dice esa barbaridad, ¿no? Entonces eso es muy importante, que en casa tenemos, vamos, clarísimo. Y otra cosa que para mí también es muy importante es el decirles lo de chivarse de valientes, ¿no? Que aquí estamos hablando de los observadores. La persona que expone una situación que causa dolor en otra es una persona sensible, empática, que defiende sus valores y sabe relacionarse de una manera con su entorno. Entonces dices, si yo estoy viendo que una persona está haciendo daño a otra, yo lo tengo que notificar, como decíamos antes, a través del canal adecuado, veremos cuál es, pero es muy importante porque sí que puedo sacar a la luz algo que a lo mejor de otra manera nos está viendo, ¿vale? Bueno, eso voy a tratar. La guía es esta, ¿no? La guía para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso de acción familiar tiene esta carátula para que cuando veáis un poquito las guías la tengáis más clara, ¿vale? Y sepáis cuál es. Hay diferentes guías, yo os digo, animaros a ir mirando, que siempre en ratitos podemos ir leyendo, ¿no? Y buscando las cosas más interesantes para nosotros que puedan ser, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Desde aquí, para mí es como, os pongo un poquito ahí como el marco, ¿no? De todo lo que quería nombraros y sobre todo el rato que nos queda, el poder, si queremos, ¿no? El poder compartir. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué herramientas damos? ¿De qué forma? ¿Qué me ayuda a mí? ¿Qué no me ayuda a mí? ¿No? Un poco también hace como un ratito de hablar de coloquio, ¿vale? Para que nos podamos ayudar a nosotros, porque a mí también lo que me ayuda mucho de las escuelas de familia es no solamente el yo poder hablar, sino también todo lo que los demás comparten, porque eso sí que favorece, ¿no? Que nos llevemos cosas. A mí me funcionó esto, a mí de esta manera, a mí lo que funciona con mi hijo de 5 años es esto, pues a mí con Leoxo tal, ¿no? Y eso es como muy enriquecedor. Entonces, no sé, desde aquí yo sí que me gustaría que dijerais un poquito en este aspecto, bueno, pues de qué manera trabajamos o prevenimos desde casa el acoso escolar. Si hemos estado en alguna situación en que mis hijos han estado dentro del acoso escolar, bien como víctimas, bien como agresores, bien como observadores, ¿no? Pues bueno, un poco desde aquí os doy palabra. Venga, rompo yo el silencio. Ya, Conci. Bueno, Eh, bueno, yo
lo que sí he intentado desde que eran muy chiquititos es lo que comentabas tú de hablar mucho con ellos para que pues crear esa confianza, ¿no? Que cuenten las cosas. Aún así es difícil porque también depende mucho del carácter que tenga cada niño, que sea más retraído, ¿no? Y yo veo que pues más o menos intenta llevar la misma línea con mis dos hijos y uno me cuenta mucho más que lo que me puede contar el otro, que luego voy entrándome cosillas después y una de las cosas que me dijo una vez fue pues que no me lo contaba porque sabía que yo me ponía triste con situaciones que él estaba pasando en el colegio y que no quería como contármelas con más detalle para que yo no me pusiera triste y tal. Entonces, claro, luego lo tuve que trabajar con él y eso y parece que hemos mejorado, pero bueno, que es una cosa que es verdad que a lo mejor hay que intentar que no escuchen a lo mejor ciertas conversaciones o cómo te sientes tú para que no sea un condicionante, ¿no? De que te cuenten cosas. Sí, Bueno, la verdad es que a mí pues, el curso este de la charla me ha venido bien, me ha dado algunas pautas, pero creo que también sería interesante a lo mejor hacer un complemento, ¿no? Con situaciones como más concretas y con ejemplos por si nos vemos identificados con alguna situación, pues ver cómo, que no sea como tan teórico, sino como más concreto, ver cómo se puede hacer. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor, que tiene 13 años, pero no le dejo todavía tener redes sociales porque es pequeño. Sin embargo, se siente un poco excluido porque todos los demás la tienen. Y o sea, se metieron con él a través de redes sociales y sin él poder verlo, y se enteró a través de amigos y tal, y la verdad es que él lo vivió, creo yo que con bastante normalidad y no de tanta importancia, pero joder, me afectó un montón porque digo, no sé si se quedará en algo puntual o pueden usar eso para seguir haciéndole daño, pero bueno, sintió el arropo de sus amigos pero luego, sin embargo, ninguno dejó de seguir a esta persona que tuvo ese mal comportamiento. Entonces, ahí fueron testigos, a él le arroparon, pero no hicieron nada. Lo bueno, creo que ya, quedó lo bueno que esa persona detrás tenía unos padres que sí, enseguida identificaron el problema y lo atajaron y se quedó ahí. Bueno, creo que es importante la labor de los padres para evitar que estas cosas que el niño al final pues le falta esa madurez para usar esas redes sociales que no deberían tener en muchos casos, pero cuando los padres estuvieron detrás y bien para frenarlo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un papel súper importante y al final le tendré que dejar de redes sociales, pero cuando vea que está preparado para su situación. claro. Hola, eh, Hola. me ha encantado muchísimo la charla. Yo cuando era pequeña, yo no soy de aquí, de España, soy de Colombia. Pasé Ujú. por acoso y es muy triste uno no podérselo comunicar a los padres. Entonces he intentado, con mi niña tiene 3 años y ella no habla mucho, pues intentar que ella con gestos me muestre si está sintiéndose en alguna de estas situaciones, pero es lamentable que ahora que estamos con tanta tecnología, no, muchas personas no la sepan utilizar de la debida forma. Mm. Lamento muchísimo que debería uno como padre enseñarle a los hijos muchas veces que es un medio por el cual debemos utilizar para expresarle a las otras personas cosas buenas y alimentar esa autoestima, no dañársela. Mm. Gracias por las aportaciones. Voy contestando, si os parece, ¿no? Y comentando. Ay, pues Conchi, como bien dices, ¿no? Qué difícil es porque cada niño necesita cosas diferentes porque los caracteres de cada uno, ¿no? O cómo perciben las cosas son diferentes. Entonces, como bien decías, aunque has comentado en los dos que hablen y te cuenten, uno de ellos era, ¿no? O es más sensible también a lo que tú podías sentir. Él interpretaba que te ponías más triste y desde la protección prefería no contarte las cosas, ¿no? Ciertas cosas, o lo minimizaba, no contaba tanto, ¿no? Y de ahí hablamos a lo mejor de esa sensibilidad que tiene este niño, ¿no? Más sensible también a tus reacciones, o que Mucho, mucho, muy sensible, sí. ¿no? Desde ahí es donde él, bueno, yo creo que a mi madre le va a pasar mal, o entonces prefiero evitarle el sufrimiento, ¿no? Entonces sí, es muy importante, como decías, el
saber qué comentamos delante de qué personas, ¿no? Porque a lo mejor el mismo comentario que puedo hacer a uno le pasa totalmente desapercibido y otro lo ha captado, ¿no? Y se ha quedado ahí con ello y ha dicho, uy, pues esto, si esto le preocupa a mi mamá, yo no le cuento nada, pues yo no le digo más, ¿no? Yo no tal. Entonces, sí que es cierto que también el hablar delante de los niños tenemos que ver con quién, de qué manera, cuándo, hasta dónde, ¿no? Eso sí es importante. Y que es verdad que luego con cada niño, aunque favorecemos, intentamos criarles igual, no es real, porque no les criamos igual a ninguno, en el sentido de que sí, más o menos les intentamos criar con los mismos valores, las mismas pautas, etcétera, pero como luego nos ajustamos a las necesidades de cada uno de los niños, pues ahí es donde empezamos a ser diferentes con cada uno. Y no está mal, ¿no? O sea, yo considero que está bien, pues nos vamos ajustando también a lo que cada uno necesita. Ay, ¿qué más decías? A ver, que no se me olvide, que has dicho muchas cositas. Bueno, que sea más práctico. Ya, esto también a veces es como complejo, ¿no? De poner cosas como más prácticas de qué hago en esa situación. Pero sí, tomamos nota de que a lo mejor poner más ejemplos, ¿no? O sea, poner ejemplos prácticos para qué hacer en cada situación. Tú has nombrado una situación en la que, claro, él está fuera del grupo de redes porque es complejo este tema. Es verdad que muchas veces los niños lo tienen a una edad temprana o que nos puede parecer muy temprana, ¿no? O que me parece que no están preparados o que no quiero que mi hijo caiga en eso todavía, ¿no? Bueno, pues ya está, cada uno con sus decisiones, por supuesto. La cosa es claro que si en un momento determinado alguien dijo algo sobre él que no estaba ni siquiera presente como para poder defenderse, ¿no? Esto igual que le puede pasar en una red social, le puede pasar también fuera en cuanto a un grupito, ¿no? Te digo algo que él no está, ¿no? O él no ha salido y entonces lo comento. ¿Y qué bien hicieron los amigos? Que se lo dijeron. O sea, a mí me parece ahí que hubo sí como que bastante elementos protectores, porque por un lado los amigos lo dijeron, de, oye, ha pasado eso, se ha metido contigo dentro de la red social en la que tú no estabas, ¿no? Salió de ahí, no se quedó. Parece que fue algo cortito en el tiempo, o sea, que se cogió en su momento y que los padres, como bien dices, actuaron bien, porque sí que actuaron para frenarlo, ¿no? Así que ahí hubo mucho elemento protector. Es complejo el tema de las redes, ¿no? Porque es verdad que él se va a sentir excluido si él no las tiene. Y manejar eso también, también es difícil, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio de cuándo, de qué manera, cómo, ¿no? Favorecerlo para que no se sienta tan excluido, favorecer otros momentos en los que sí que tenga ese contacto con los chicos, chicas, ¿no? Cada uno hay que vaya buscando ese equilibrio para que no le suponga una exclusión del grupo, está clarísimo. Así que cuidándolo, muy bien. Y bueno, luego ha hablado la otra mamá que ha dicho también eso de que ella sí que lo sufrió también de pequeñita, ¿no? Que ya lo siento, y el no poder contarlo a los padres, ¿no? Y decía que ya a lo mejor no podía contarlo. Y claro, eso también marca mucho el cómo yo me voy a relacionar con mi hija para que mi hija sí que me lo cuente, ¿no? Para que mi hija sí que pueda contarme situaciones en las que si hay algo que te molesta, algo que no te guste, algo que te haga sentir mal, por favor, me lo tienes que contar, ¿no? Me lo tienes que contar, puedes contar conmigo. Sí, poco a poco, porque es la que tiene 3 años, entonces es un mensaje que es como que piano piano, ¿no? Sin alarmarlo, ¿vale? Que eso también a veces cuando nosotros hemos sufrido algo, quizá desde nuestro malestar, podemos crear una alarma. Entonces por eso también es que buscar ese equilibrio. Por eso es tan difícil, ¿no? Educar, porque todo el rato es esa búsqueda de qué manera lo hago para que favorezca, no interfiera tampoco en el desarrollo de mi hijo, que también favorezca su forma de enfrentarse, pero le apoye al mismo tiempo. Entonces es realmente complicado. Mm. Ay, que tengo unas de echar cosas. Mm, Vale, dicen para que ya se tienen que marchar y media. Vale, ¿cómo puede hacer la grabación? Ha contestado Raquel. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Están diciendo eso, que ya se tienen que marchar, si ya por la hora y cómo hacer la grabación. Estupendo. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que hayamos dicho durante la sesión y no sé, a lo mejor poner, yo qué sé, ¿no? Extender más la explicación en algo en particular. Para que te pregunte a ti también, ¿qué tal? ¿Hay algo que tú a lo mejor quieras comentar o algo que me quieras preguntar o algo que quieras también un poco a lo mejor, bueno, pues completar, ¿no? De las cosas que hemos ido hablando. A mí me ha llamado la atención al principio cuando has hablado del sentimiento de culpa de los niños y las niñas, que es verdad que a veces paraliza, ¿no? El hecho de sentirse.
pero el concepto que le has dado tú como un poco más dinámico de responsabilidad me ha llamado mucho la atención el ese, ¿no? Yo casi siempre me voy a la culpa como paralizadora, más que como de acción de responsabilidad, ¿no? Siempre, entonces eso me ha llamado mucho la atención, la idea Ujú. esa, ¿no? Y Sí. además es que he tenido la suerte de participar en los talleres que hemos hecho con los alumnos y alumnas de tercero y quinto de primaria para trabajar el derecho a la no discriminación. Y sobre todo con los de quinto trabajamos un apartado que era, bueno, pues reconocerse dentro de un igual, de unos iguales que les unía una característica determinada. Entonces podíamos hablar de aquellos que desayunaban fruta y se unían, o incluso aquellos que habían sentido alguna vez o habían sufrido acoso, o incluso algunos que habían sido acosadores. Es llamativo que al final la valentía de los chavales y chavalas de decir, yo en algún momento sí que he cometido ese acoso o he sido em, espectador pasivo en esa situación y no he sido capaz de poder parar o poder pedir ayuda para parar esa situación. Y es verdad, a mí me llamó la atención que eran capaces de reconocer esa situación, ¿no? Y cómo al final eso, ya digo, que la valentía que tenían en compartirlo y cómo contaban además cómo habían podido superar esa situación, ¿no? A mí me parece que se está haciendo una labor muy importante en este aspecto en los centros educativos. En las familias también, ojo, que también estamos bastante sensibilizadas y de hecho esta idea de hoy parte de las asociaciones de padres y de madres, ¿no? Que me parece importante. Pero Ujú. sí que ha sido llamativa esa reflexión por los chicos de quinto de primaria, que a mí, vamos, me han dejado loca. Ujú. Sí que es verdad que los niños en general son súper empáticos. O sea, cuanto más pequeñitos, ¿no? Son, yo creo que todavía aún más hacia afuera, ¿no? De conectar con el otro, con el sufrimiento del otro, ¿no? Y de querer ayudarse. Y luego muchas veces esa empatía a lo mejor no es que se vaya perdiendo, sino que como muchas veces se va ganando también inseguridad o miedos, pues a veces como que me cuesta más conectar con los otros, pero desde mi propia inseguridad. Por eso digo que muchas veces trabajar la seguridad desde todos los ámbitos, ¿no? La parte que nos corresponde como padres, madres, desde casa es imprescindible, ¿no? Para poder darle herramientas para luego enfrentarse a situaciones difíciles. Porque la vida, amigos, va a tener muchas situaciones difíciles. Y es importante que desde pequeños, en lugar de nosotros solucionarle la papeleta, nosotros ayudemos a que encuentren las capacidades para ellos enfrentarse a la situación. Porque eso es lo que van a hacer que ganen seguridad y que yo pueda. Yo me encuentro ahora también con bastantes padres y madres que por facilitar, ¿no? Por ayudar, por quitarle piedras del camino, ¿no? A los hijos, no les permiten que se enfrenten a situaciones muy normales del día a día, incómodas, pero muy normales. Y esto no ayuda, sino todo lo contrario, porque aunque la ayuda es en el momento de, ay, ya te he hecho la cama, cariño, no te preocupes, que ya te la he hecho yo, ay, pobre, vas a estar haciendo la cama también todos los días, ¿no? Pongo un ejemplo tonto. Pues aunque yo le haga la cama y les ayuda, mira qué bien, si tú haces lo tuyo, así descansas y luego haces los deberes, céntrate en eso que es lo importante, ya la cama te la hago yo, la habitación te la ordeno, por ejemplo, ¿no? Te pongo en esta tesitura. ¿Qué pasa? Que en ese día sí que tienes ayuda y es como, qué bien, mi madre me ayuda y tal. Pero el mensaje que hay implícito, el mensaje que hay por debajo es, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, ¿no? Tú no eres capaz de hacer la cama y ponerte a estudiar el mismo día. Es el mensaje que hay por debajo. Entonces, un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, pero al final se convierte en como una bola que se va creando, ¿no? En esa relación y al final sí que yo tengo la sensación de que no soy capaz y que luego entonces se me junta, soy más mayor y se me junta que tengo que hacer deberes, que tengo que hacer un trabajo y que tengo que hacer no sé qué, no puedo. No puedo con 4 cosas a la vez, bueno, pues ¿qué se piensan, no? Por eso, porque a lo mejor no hemos ayudado a que se enfrenten a situaciones, entre comillas, ¿no? Más difíciles. Entonces, el exponerles está bien, ¿no? El que se impliquen, el que se organicen, y el que además decirle, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar? ¿No? Hay que hacer los mínimos. Cama, recoger, no sé qué, cada uno que ponga los suyos. ¿Y cómo te vas a organizar? ¿No? O sea, ya se le pongo en su tejado, en su responsabilidad. Decías antes, Raquel, el tema de cómo
pasar de la culpa a la responsabilidad. A mí para eso, o sea, me parece que es algo muy importante, ¿no? Es decir, porque la culpa me paraliza, como decíamos, por un lado, no puedo con ella, me siento mal, ¿no? Y con eso como que no puedo avanzar y no puedo hacer nada. En cambio, cuando transformamos en todos tenemos parte de responsabilidad en la situación en la que estamos, ¿eh? Pues todo, hay también cuidado con los de abuso, y esta es una situación muy tal, quitando esto, le estamos dando también el poder de salir de esa situación. O sea, es una visión como muy optimista, ¿vale? Porque si yo me quedo solo como víctima de, ¿no? Como víctima de una situación, como víctima de que no puedo hacer nada. Me voy a las parejas, que yo hago mucha terapia de pareja. Y entonces con las parejas es como, yo vengo aquí para que cambien a mi marido, ¿no? Yo vengo aquí para qué tal, ¿no? Porque yo no puedo hacer nada porque tiene que cambiar él. Si yo me quedo aquí, me quedo como víctima, como inamovible. Entonces decimos, no, aquí la relación se va creando entre los dos, ¿no? Y la vamos construyendo entre los dos, de una manera o de otra, por acción o por omisión, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo diferente? Yo no puedo cambiar a mi marido en ciertas cosas, por supuesto que no, es que no puedes cambiarle nada. Tú puedes cambiar tú y desde tu cambio puedes generar cambios en el otro. Entonces tú tienes parte de responsabilidad en la situación en la que hemos llegado, parte de la responsabilidad. Y por lo tanto, si tengo parte de la responsabilidad, tengo parte de la solución. Que pero una pequeña parte tengo. Entonces eso también es como que te empodera, ¿no? Y puedo hacer algo diferente, y puedo probar, y puedo. Entonces ahí como que me saca un poco de esa, de esa pasividad, ¿no? Podemos decir, o de ese inmovilismo, que a veces considero que estoy por falta de, ¿no? Por no sé qué hacer. Mm. Bueno, pues si no tenemos más comentarios o preguntas, ¿no? Pues lo dejamos aquí. Yo agradecer también aquí la participación que hemos tenido. Bueno, la idea de la grabación, que también así está disponible, ¿verdad? Para otras personas que a lo mejor Claro. no se hayan podido conectar. Así que sí, me alegro que también esté disponible para esas personas. Ujú. Pues yo también te doy las gracias, Patricia. Bueno, la verdad es que me ha gustado bastante el taller que hemos hecho. Quizá, bueno, pues si hubiéramos podido participar un poco más, igual hubiera sido más, a lo mejor más desde de la situación en concreto, de lo que decía antes Conchi, me parece que era la necesidad de hablar de más aterrizar, ¿no? En el día a día, ¿no? En el que lo que se encuentran las familias. Pero bueno, la verdad es que a nivel de información, yo a mí me ha aclarado bastantes conceptos y bueno, y la forma de transmitirlo a nuestros hijos es fundamental, vamos, que tener Mm, claro nosotros las cosas para poder hablar con ellos de una forma con conocimiento, vamos, de las ujú, cosas. Y ujú. también agradezco a los que habéis estado, a las que habéis estado participando, la verdad es que genial, ¿no? Porque así llegamos a ver si a la gente de una manera fácil, ¿no? Porque el online es lo que nos permite el acceder fácil. Eso es, lo Aunque, online tiene la parte buena, ¿no? De que a lo mejor están haciendo otras cosas y podemos estar ahí conectados. La parte mala es que interactuamos menos. O sea, cuando estamos varios allí, pues verdad que surge de otra sí. manera, ¿no? Y puedes movilizar más la información y puedes, bueno, hacer otras cosas. Así que bueno, cada cosa tiene su parte positiva. Muy Eso, bien, pues lo dejamos aquí, si os parece. Un saludo a las que estáis ahora presentes y nos vemos. eso es. Muchas gracias. Gracias a todas. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Me quedo contigo, Raquel. Bueno, qué pena que se haya apuntado mucha más gente y al final, Ya, qué pena. sí, la participación ha sido muy escasita, muy escasita. Pero bueno. El otro día también estuvisteis pocos. Sí, sí, también no me acuerdo ahora cuántas, la verdad, no te sé decir exactamente, no me acuerdo ahora, pero también éramos poquitas, sí, también éramos poquitas. Qué pena, porque ya te digo que es que esta idea partió de las AMPAs, ¿eh? Que cuando dices que das, porque es verdad que nos sentamos con ellas y les dijimos, ¿qué queréis, ¿no? ¿Qué tema queréis que tratemos relacionado con el derecho a la no discriminación, ¿no? Un poco. Entonces, Ujú, bueno, pues hablaron de esto que sí que es verdad que a lo mejor ellas
como personas de referencia, pues tienen más información de la gente que les pide o les solicita, pero luego no llega a los demás, no, o no llega o la gente no, bueno, no Sí, sé. me canalizará. Y si no llega o si es en, no sé, que si es Ah, difícil no acceder o en el sentido ah, de tiempos y eso, hay que canalizar un poquito. Pero bueno, a la claro, gente le ha dado que llegue y si se está sí, trabajando pueden ver después las personas, pues fenomenal, claro que sí. sí, porque el material estaba muy chulo, ¿eh? El material está muy bien, me encanta la guía, a ver, voy a entrar luego a ver, a cotillar un poco más. Sí, sí, además tenían Eso varias es. guías, y digo, en Acción Familiar suelen ir publicando guías, así que tienen otra también de violencia filioparental, también reciente, de las nuevas, te digo, de este año. Y luego tienen otras anteriores también, sí. Así que está muy bien. Muy, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Patricia. A ti, Raquel, encantada. Igualmente, que tengas Hasta buena tarde. igualmente, Hasta adiós. luego.